una aproximación a su concepto. Con el fin de intentar una definición del sionismo, lo más acertado, eso sí, sería acercarnos al concepto de sionismo por la segunda acepción académica, la de movimiento internacional, pero perfilándola más y sin equívocos ni sutilezas. En concreto, y a la vista de las anteriores consideraciones, podemos definir el sionismo como un movimiento internacional específico del pueblo hebreo, condenado a la dispersión y de marcado carácter racista, que bajo la dirección del Gran Sanedrín aspira a dominar el mundo y a conquistar Palestina. De aquí sí que podemos deducir sus principales elementos o notas esenciales, es decir, aquellos requisitos que iluminan y no pueden faltar, como analizaremos seguidamente. En primer lugar, hay que destacar su carácter de movimiento, no de partido político, pues está muy por encima de ellos, razón por la cual el ser un movimiento les permite estar infiltrados, y de hecho lo están en todos los partidos políticos, como perfilaremos más adelante al hablar de movimiento integrador. El movimiento político es más bien un estado social generalizado. La segunda nota es su dimensión internacional, basada en su propia dispersión y con todas sus temibles organizaciones mundialistas. Señal esta, la de dispersión, que no se da en ninguna otra etnia, asumida ya y no silenciada por ellos mismos, si bien la vienen interpretando últimamente desde el primer Congreso Sionista de Basilea de 1897 como el mejor indicio o muestra de su verdadero mesianismo, el de su pueblo esparcido y errante, sin esperar ya al Mesías, la secular aspiración del rey único de la semilla de David, bajo el que someter a todos los demás pueblos. De aquí el término movimiento internacional, con el que encabezamos la definición. Y seguidamente su carácter racista, que admiten y examinan ellos mismos a la luz de subjetivas interpretaciones del Antiguo Testamento, o mejor dicho, de sus 5 primeros libros que llaman la Ley o Torá, en donde pretenden inspirarlo, aun cuando en realidad el aspecto racista está recogido y se desarrolla claramente en el Talmud y en el ocultismo de la Cábala, no en el Antiguo Testamento precisamente, pero se amparan en él para seducir a los demás, como cuando señalan que el Antiguo Testamento les advierte de que no deben mezclarse con los demás pueblos que adoran a ídolos. Idea muy sugestiva. Es el Talmud el que prescribe racismo más que nada, como cuando sienta esto al respecto. Solo el judío es humano. Todos los demás no judíos son animales. Son bestias con forma humana. Cualquier cosa es permitida que esté en contra de ellos. El judío puede mentirles, trampearlos y robarlos. Puede violarlos y asesinarlos. Otra nota peculiar es su aspecto netamente judío, lo que nos autoriza para reafirmar sin más, como ya hemos dicho, que todo sionista es un judío, aunque no todo judío sea sionista, pues los hay incluso conversos, como el reciente y conocido caso del rabino don Alberto María Stern, ya citado. Y en España contamos también con singulares excepciones tales Jerónimo de Santa Fe, un rabino converso que además rindió a la fe católica a otros muchos rabinos españoles. El inquisidor Fray Tomás de Torquemada, desciende de conversos, sobrino del cardenal y teólogo español Juan de Torquemada. O Santa Teresa de Ávila, por parte de padre, entre otros. Por último, la nota característica de este movimiento, que no puede faltar, es la aspiración de dominio mundialista. El ser un movimiento tendente a crear un nuevo orden mundial, de carácter político y económico, que garantice el imperialismo sionista. Aunque su devenir parezca más misterioso que real. Puede comprobarse, porque es de fácil observación, que la creación de empresas multinacionales es inicialmente de inspiración judía y responde a esa pretensión de dominación política y económica que implica el nuevo orden mundial, y desde él ejercer toda clase de dictaduras, no solo la política, tan denostada desde la democracia, sino también la económica, la social e incluso la religiosa, procurando que esta aspiración triunfe y prevalezca sobre todo entre los judíos de Estados Unidos, aunque la población judía en Norteamérica no sobrepasa el 2%.
pero resulta más cómodo y seguro operar hoy desde allí que desde Israel, para penetrar y establecer el nuevo orden mundial. Aunque sin perder de vista la idea de extender cada vez más las fronteras de Israel por todo el Oriente Medio desde el Éufrates hasta el Nilo, retornando a la vieja descripción del Génesis, para ubicación y referencia del gran Estado de Israel. Para iluminar a su pueblo sobre esta aspiración de dominio mundial, los rabinos siguen explicando, como hemos dicho, que según sus profetas, Dios ha elegido a los judíos para reinar sobre toda la tierra. Solo ellos son hijos de Dios. Las otras razas están para servir al hebreo. Y así es como se sostiene esta aspiración racista. Sobre las enseñanzas rabínicas, y como los rabinos son los amos en todo, de aquí que el judaísmo no solo es mosaísmo, es sumisión al Talmud y a la Cábala. Esto es, más que religión, es una cuestión político-económica y social. Así es como el sionismo nace y se asienta en el judaísmo, pero adquiere sus propias características y al propio tiempo alimenta y alberga al judaísmo mismo. Como muy bien dice Max Mazin, expresidente y presidente honorario de la Sinagoga de Madrid, el judío que no es sionista no es verdadero judío. Resumiendo esta cuestión, podemos concluir diciendo que el sionismo es una doctrina que pretende el dominio total, lo que conduce al proyectado nuevo orden mundial, aspiración por donde tienen que pasar. Es además integradora, en el sentido de agrupar a hombres de distintas ramas o tendencias políticas, pero unidos todos por ciertos objetivos comunes. Y el hilo conductor es siempre el mismo, la condición de ser judío, la raza. Como dice Julius Streicher, el judío es siempre judío. El judío sigue siendo judío esté o no bautizado. Y las excepciones irán confirmando la regla general. Antecedentes del sionismo. El término sionismo apareció hace ya más de 100 años. Según nos dice el historiador judío-inglés contemporáneo Walter Laqueur, fue usado por primera vez en Viena por Nathan Birnbaum durante una discusión en público. La noche del 23 de enero de 1892. Y poco antes ya había aparecido en publicaciones en 1890-91, pero sin connotaciones políticas precisas. Y ya como doctrina racista es recogida por el periodista judío húngaro Teodoro Herzl en su libro titulado El Estado judío, y expuesta en el primer Congreso Sionista de 1897, convocado y presidido por el propio Herzl, un askenazi, en donde se le dio la redacción definitiva a los famosos Protocolos de los Sabios de Sion, que no son otra cosa más que la programación y verdadera síntesis del actual sionismo, aspecto este que comentaremos poco más adelante en capítulo aparte. En todo caso, los antecedentes del sionismo se encuentran dentro del judaísmo mismo, pero como doctrina, idea elaborada, o mejor, como teoría desarrollada, no aparece, como vemos, hasta finales del siglo XIX. Al ser así planteado sin reparos por Herzl, quien ya usa el término sionismo abiertamente en sentido racista, y ser seguido por otros doctrinarios judíos. Lo que sin duda también nos permite afirmar hoy día es que el vocablo es usado por la mayoría de los judíos en sentido racista, como ya lo usara muy concretamente Teodoro Herzl en su citado libro El Estado judío, Der Judenstaat, aparecido en 1895 en Francia y al año siguiente en Viena, y seguido en dicho congreso sionista. Por esta razón, es el llamado primer congreso sionista, propiamente dicho. Los anteriores cónclaves del judaísmo no llevan o no deben llevar tal numeración ordinal, conforme a la cronología, y se desprende de su propia enciclopedia judía. Como vemos, la idea del sionismo es anterior al nombre y a la organización misma. Y lo cierto es que poco antes, en Odessa, Rusia, se redactaron unos opúsculos sobre doctrina racista que distribuyeron entre judíos, y más concretamente ya en 1895 en dicha ciudad circulaba un proyecto de protocolos escrito en hebreo entre los miembros de la orden judío-masónica Hijos de Moisés, Ben y Moshe, fundada en 1889 en la misma Odessa por Asher Ginsberg, y después entre los de la secta Amigos de Sion.
Sus precursores se encuentran, pues, en la Europa central y oriental, buscando una solución a la cuestión judía, que surge con fuerza a lo largo del siglo XIX, en la misma medida en que los judíos fueron alcanzando su emancipación entre los pueblos europeos y la propia Iglesia católica, después de la Revolución Francesa, y culmina con el establecimiento del Estado judío de Israel sobre parte de la antigua Palestina, en mayo de 1948. Desde entonces, el sionismo se identifica más con las instituciones de Tel Aviv que con las de Jerusalén, ciudad religiosa que han de compartir con musulmanes y cristianos, aunque en realidad las directrices sionistas provienen de la orden B'nai B'rit, los hijos de la alianza, con sede en Chicago, la superorden masónica reservada exclusivamente para rabís judíos, a través de la cual estos ortodoxos quieren dirigir la política y economía mundial. Así pues, la doctrina judío-sionista empezó a elaborarse pacientemente, como decimos, después de la emancipación judía, y se desarrolló de forma notoria en la segunda mitad del siglo XIX. Su ideólogo principal es el gran masón judío-francés Saint-Yves d'Albidre, 1849-1909, quien dejó expuesta su doctrina a través de sus obras, de poca repercusión al principio, pues sus libros iban dirigidos a la alta sociedad masónica. Y como buen maestro de la judería, dejó creada una fuerte corriente doctrinal conocida por la sinarquía, inspiradora de la sionista, y que todavía corre hoy paralela e ilumina el actual sionismo. En Misión de los Judíos, escribe: Si se dejara en manos de los masones y papanatas el plan arquitectural y su ejecución, jamás se levantaría el monumento. Doctrina esta de la que hacen particularmente un examen crítico los escritores franceses Henry Coston y Pierre Virion. Y finalmente, en este punto relativo a los antecedentes del sionismo, hay que citar al maestro del propio Herz y de Carlos Marx, al rabino comunista Moisés Hess, otro destacado precursor fallecido en 1875, quien dejó publicado un libro anticatólico, ya citado, titulado Roma y Jerusalén, en el que ya pedía la devolución de Palestina para los judíos, y particularmente dirigido contra el Papa Inocencio III, del que dice: Desde que Inocencio III concibió el diabólico plan de destruir a los judíos, que en ese tiempo trajeron la luz de la cultura española a la cristiandad, obligándolos a coserse una insignia de oprobio en sus ropas, la Roma papal se convirtió en una invencible fuente de veneno contra los judíos. El nervio del sionismo. Raza o religión. El posible debate teórico acerca de si el nervio del sionismo es la raza o la religión nos la despejan los propios rabinos cuando entran públicamente en esta materia. El rabino León Stuart Lev, quien presidió la orden B'nai B'rit, sale al paso con este aserto: ¿Quién puede atreverse, pues, a afirmar que los judíos no son una raza? La sangre es la base y el símbolo de la idea de raza, y ningún pueblo del mundo puede reclamar con tanto derecho la pureza y uniformidad de su sangre como el judío. A lo que hemos de apostillar nosotros para matizar que precisamente por su marcada y peligrosa consanguinidad, por razón de su secular endogamia, los propios médicos israelitas dieron la voz de alarma de degeneración de la raza judía, como cosa manifiesta y evidente, y que de no renovarse la sangre, el mal no tendría remedio, degeneración irreversible. Quizá por ello las leyes de Israel también consideran judíos a todos los nacidos de madre judía, cualquiera que sea el origen o la religión del padre. Solo a los varones hebreos se les exige casarse con mujer judía para mantener la casta y aislamiento del clan. Con todo, vemos que la pureza de sangre mengua cada día más, por un lado degeneración y por el otro disolución. Las previsiones bíblicas. Quedaréis muy pocos, vosotros que erais numerosos como las estrellas del cielo, por no haber obedecido la voz de Yahvé. Aspecto que refiere muy bien el escritor alemán, de origen inglés, Houston Stewart Chamberlain, en Los Fundamentos del siglo XIX, 1899,
al examinar la llamada ley de la sangre judía, que ya trae sus orígenes de Abraham y de su hijo Isaac. Sepamos reconocer, dice, con qué maestría utilizan la ley de la sangre para extender su dominación. La cepa principal permanece sin mácula. Ni siquiera una gota de sangre extranjera penetra en ella. Pero al mismo tiempo, millares de ramas secundarias son desgajadas del tronco y sirven para impregnar de sangre judía a los indoeuropeos. Si ello continuase así durante un par de siglos, Europa no contaría ya con un solo pueblo de raza pura, exceptuando el de los judíos. El resto no formaría sino una masa amorfa de mestizos. Y para ilustrar esta consideración acerca de la pureza del tronco principal judío, esto es, del matrimonio de los varones, recurre por vía de ejemplo a un hecho real, a cuando Napoleón envió un ultimátum al Consejo de los Ancianos y exigió su fusión con las otras naciones, y los delegados del Sanedrín de Francia aceptaron todos los artículos excepto uno, el que afectaba al matrimonio sin restricciones con los cristianos. Sus hijas, por supuesto, podían contraer matrimonio fuera del pueblo de Israel, pero sus hijos, no, y el dictador de Europa tuvo que ceder. Pues por el matrimonio de una judía con un goy, no judío, la pureza no queda dañada. Por el contrario, el matrimonio del hijo con una goya, no judía, dejaría mancillada la simiente de la raza santa. La raza, pues, es cuestión importante pero no única. Y así se viene conservado la pureza de la raza judía. Las hijas de la familia Rothschild se han casado con varones y otros nobles, y no han tenido inconveniente en recibir el bautismo. Pero jamás un hijo se ha unido en matrimonio con una indoeuropea. Si así lo hiciera, quedaría excluido de la casa de sus padres y expulsado de la comunidad judía. Pero por esta vía hay que sospechar al menos, como apunta Maurice Pinet en su libro Complot contra la Iglesia, que las maldiciones siguen consumándose, pues integrar no se integran, pero la raza sigue degenerando y disolviéndose corno azucarillos. En 2000 solo hay unos 14 millones de judíos en todo el mundo, igual que en 1939 y casi los mismos que después de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, y dado que hay estudiosos del tema que ponen el acento del sionismo en la religión, veamos también con opinión judía lo que piensan acerca de este otro aspecto. Fue en Ginebra en 1936, entonces sede secreta del gobierno universal de la comunidad israelita, cuando el presidente del Gran Sanedrín, el rabino Stephen Wise, hizo la siguiente declaración. Los judíos no somos ni un credo ni una religión. Más bien somos un pueblo, un todo judío que comprende a todos nosotros. Y apoyándonos en otra fuente judía para que no se diga que solo buscamos amparos en católicos, que ya sería suficiente, citemos al economista y sociólogo judío-alemán Werner Sombart, 1863-1941, evolucionista, quien dejó escrito en Les Juifs et la vie économique. El principal carácter de la religión judía consiste en que es una religión que no tiene que ver con el más allá. Una religión, por decirlo así, única y esencialmente terrestre. Importantes opiniones estas que también contribuyen a formar criterio, enderezándolo como debe entenderse esta cuestión. Esto es, como un pueblo, sin patria y sin Dios, postrado ante su propio linaje, a quien solo rinde culto. En consecuencia, consideramos inexacto hablar exclusivamente de sionismo político o religioso o económico, porque el sionismo no tiene apellidos, solo es imperialista, como ya se dijo, bajo un rey que sea encarnación de dioses y señor de vidas y haciendas. Aquí, pues, hay que concluir diciendo que la verdadera raíz de la teoría sionista no es solo raza o religión talmúdica, sino la suma de ambas, además de la ambición racista de total dominio. Volviendo a la introducción, debe quedar claro que no hay distinción entre hebreos, raza, y judíos o israelitas, raza más religión, porque todo es uno y la misma grey, un todo, llámense como se quiera. Gente esta sin Dios y sin patria mientras no se acristianen. Y entre tanto ya están condenados a ir tirando del yugo de las maldiciones bíblicas que pesan sobre ellos. Un pueblo peregrino y explotador.
No es ninguna irreverencia repetir que el judío siempre ha sido un pueblo errante y proclive a vivir aislado, o, como mucho en sus guetos, nada inclinado a integrarse con los demás entre los que se hospeda, y nunca fue dado a la agricultura. Durante siglos se dedicó primero al vagabundeo pastoril, sin otro norte que la búsqueda de pastos. Después emprendió el comercio ambulante, para asentarse, ya durante la Edad Media, en la explotación de toda clase de negocios, sobre todo en el arte del préstamo usurario, incluso a reyes y príncipes, así como a la trata de esclavos. Quizás sea el historiador don Vicente Risco quien mejor describe los rasgos del judío al señalar su falta de valor y de punto de honra, la tendencia al engaño y al misterio, refugio de débiles y oprimidos, el servilismo aparente, compatible con su gran orgullo nacional, la ambición nunca satisfecha, atribuida a las persecuciones prolongadas ya desde las seculares diásporas, como también la persistencia del espíritu profético y mesiánico, que es una de las formas del espíritu revolucionario de los judíos, y su poca aptitud y gusto por la agricultura, la marina y los oficios que exigen fuerza física. Y amor exagerado al lucro y el creer que todo se vende y que es legítimo comprarlo. Y la vida errática que le caracteriza, también conviene recordarlo, proviene de las amonestaciones que el propio Yahvé Dios les hizo al tiempo de entregarle las tablas de la ley a Moisés, precisamente para el caso de su incumplimiento. E inexorablemente se viene cumpliendo como una más entre las maldiciones bíblicas, ese castigo consistente en el permanente ir y venir sin lugar definitivo de asentamiento, ya desde la antigua alianza, y vemos cómo sigue después de Cristo, tal como está previsto en el Ama-T, Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28. Fue su instinto dominante y su soberbia, lo que a su vez le llevó a ser repelido por todas las demás estirpes, acentuando su recíproca incomunicación y desconfianza con todos los demás pueblos sin excepción. Así fue como el judío resultó ser odiado y sometido como siervo ya en la antigüedad, al propio tiempo que también los judíos someten a la esclavitud a todos cuantos pueden. En tiempos del emperador Carlomagno, 768-814, rey de francos y emperador de Occidente, restaurador de Sacro Imperio Romano Germánico, tuvo lugar uno de los más grandes intentos de judaización de la Santa Iglesia, debido a que, aun siendo su protector, también lo fue del judaísmo en gran medida, desde eximirles del servicio militar a nombrar al judío Sedechias, su médico de confianza y de corte, así como a un judío, Isaac, su embajador, hasta introducirlos en otros muchos puestos importantes. Secularización acentuada con su hijo y sucesor Luis el Piadoso. Y al liberar a la bestia de la sinagoga, como dice Maurice Pinet, dio lugar a toda clase de perversidades. Así, a pesar de las prohibiciones legales, los judíos no solo pudieron emplear a trabajadores cristianos envileciéndolos, sino también dedicarse a toda clase de negocios, incluido el tráfico de eunucos y venta de siervos, pero siéndole prohibido al clero bautizar a los de los judíos y darles así la posibilidad de recobrar su libertad. Y en atención a los judíos, al sábat, el día del mercado fue cambiado del sábado para el domingo, como el famoso mercado de Verdún, Francia, desde donde remitían esta mercancía al gueto andaluz de Lucena, Córdoba. Y a su vez allí, los médicos judíos los castraban, para la reventa en los serrallos de moros andaluces y norteafricanos, los grandes negocios. Y el dinero es el estiércol del diablo. Tal era la degradación en que iba decayendo el Sacro Imperio, que llevó primero a que se quejase el Papa Esteban III, 752-757, de esta guisa. Hombres cristianos y mujeres viven bajo el mismo techo con estos traidores y manchan sus almas día y noche pronunciando palabras de blasfemia. Después a alzar la voz contra tan judía situación al Papa Adriano I, 772-795, a San Bernardo, arzobispo de Viena, y a su amigo el gran San Agobardo, arzobispo de Lyon, 779-840, como reconocieron incluso historiadores judíos. Del aislamiento a la explotación de eslavos.
Ciertamente, desde la antigüedad, la condición de siervo equivalía al de una cosa u objeto sometido al poder de su dueño, pudiendo ser comprado y revendido, ya que carecía de todo derecho, ni siquiera el de ser retribuido, y además, tal condición era hereditaria. Y este concepto del siervo fue el que prevaleció hasta que el cristianismo empezó a elevarlo a la consideración de persona y otorgarle categoría y trato humano, no de cosa. Y aún así, las leyes civiles de algunas naciones tardaron en equipararlo a las personas libres hasta el siglo XIX y no alcanzaron su total emancipación, en Europa mismo, hasta el siglo XIX. La total equiparación de los siervos con los hombres libres es lenta, y todavía en África y América los negros no están libres totalmente de la esclavitud en muchos países, pudiendo ser vendidos o tratados como siervos por sus jefes de tribu o sus patronos, sus amos, ya entrado el siglo XXI. Pues bien, carente de escrúpulos en el tráfico mercantil, aparte su natural tendencia al aislamiento, el judío tampoco desdeñó la explotación y tráfico de siervos en Europa mismo, haciéndolo a gran escala con los eslavos que traían a España desde el gran mercado central de Verdún y seguidamente en Lucena, Córdoba. Los médicos judíos los examinaban y castraban, dejándolos listos para la reventa a los moros y obtención de pinquies beneficios, ya como dijimos, y tanto menudeó este negocio que la palabra siervo fue siendo sustituida por la de eslavo, y a su vez de esta deriva la de esclavo, de donde procede. Aspecto este poco conocido, o más bien silenciado. La voz esclavo no proviene del latín clásico, sino del latín de la Baja Edad Media. Tal voz también presenta estas sospechosas connotaciones para Claudio Sánchez Albornoz, como vamos a ver. Un historiador nada sospechoso de monárquico ni de franquista, que incluso ejerció la política, diputado, rector, ministro de Estado, aunque con poca fortuna, durante el masónico gobierno de la Segunda República Española. Lo refiere en su libro España, un enigma histórico. En el normal ejercicio de la industria y del comercio, no les habría ganado sino, a lo sumo, la natural rivalidad de los menestrales y comerciantes no judíos. Pero sus empresas mercantiles no fueron siempre muy escrupulosas, y ellas les acarrearon ya la enemistad del pueblo. En la España goda y en la musulmana se habían dedicado al tráfico de esclavos. El Concilio X de Toledo les prohibió ejercerlo, pero después de la conquista árabe de España, se consagraron a él libremente y en gran escala. Los importaban hasta de tierras eslavas. De los comprados en ellas procede el nombre que vino a sustituir al siervo. Y llegaron en sus empresas hasta Polonia y Bohemia. Debemos las primeras noticias sobre tales países a un judío español, Ibrahim ibn Yaqub, el Tartusí, tratante de esclavos. Los judíos hispanos hicieron algo más. Doci dio noticias de su próspero comercio de importación de eunucos. Los traían sobre todo en una horrenda manufactura de tal mercancía que existía en Verdún. Y si importaban la primera materia humana aún no elaborada, se encargaban de prepararla los médicos hebreos de Lucena. También traficaron en Castilla. Después de la batalla de Uclés hubo en Toledo una matanza general de judíos. Parece muy dudoso que fuera ocasionada por haber atribuido los toledanos la derrota a la defección de los hebreos, porque no es probable que participaran en la lucha. Baer cree que los judíos nunca demostraron en la España medieval dotes militares. El historiador hispano-hebreo Salomón ben Verga reconoció 2 veces en La vara de Judá la cobardía de sus hermanos de raza. Y cuando el duque de Medina Sidonia pensó establecer en Gibraltar a los judaizantes fugitivos de Sevilla, le representaron la inutilidad de aquella gente para la defensa de aquella plaza. Más verosímil es que la matanza se debiera a Meti la compra por los mercaderes judíos después del desastre, en el mismo campo de batalla.
de los cristianos cautivos por los almorávides y por ellos vendidos por esclavos. Sabemos, a lo menos por Al-Maghari, que después de la derrota de Alarcos de 1195, muchos judíos compraron en el teatro de la lucha a los guerreros castellanos caídos en poder del enemigo, naturalmente para venderlos con ganancia en los mercados andaluces. Esta presencia de los hebreos mercaderes en los campos de batalla, como predecesores de los cuervos que tras ellos caían sobre los malheridos o los muertos, no era demasiado a propósito para conciliar con dos judíos las simpatías populares. De la compra de los tenderos judíos a los mercaderes cristianos de diversos productos para revenderlos y ganar con ello, da noticia el ordenamiento de las Cortes de Burgos de 1367. Los procuradores se quejaban además a Enrique Yellum de que los revendedores hebreos compraban a crédito y que luego hacían muchas encubiertas por no pagar las deudas. Y por eso los mercaderes habían perdido y pierden todo cuanto les fiaban. Y de sus especulaciones en casos de guerra, especulaciones que provocaban el alza del coste de la vida, sabemos por una prohibición de los regidores de Burgos de 2 de marzo de 1484, abiertas ya las hostilidades con Granada, que ordenaron que ningún judío comprase, vendiese o trocase cosas algunas de mantenimiento para las tornar y revender. Fueron sin embargo su crecimiento y desaforado enriquecimiento y su rápido y continuado trepar a cargos de confianza en la administración pública los que encendieron el fuego de la saña popular contra los hebreos en la España islámica primero y en la España cristiana después, porque se enriquecieron a base de la miseria del pueblo y por añadidura le trataron con altivez y orgullo, desde los puestos de confianza que ocuparon cerca de los sultanes del sur y de los reyes del norte. Hasta aquí la interpretación de Sánchez Albornoz sobre tan repugnante tráfico y explotación que fundamenta suficientemente, al igual que Maurice Pinet. Y ante las posibles controversias también están las oportunas comprobaciones. Lo cierto es que la trata de siervos floreció en Europa mismo durante la Edad Media, ejercida por los judíos. Desde la época del Sacro Imperio, siglo VIII, con los eslavos europeos, que dieron lugar, como decimos, al trueque de la palabra siervo por la de esclavo, de slavus a esclavus. Y los ingleses, aparte de con los negros africanos, también traficaron con los irlandeses, sus vecinos de isla, para domeñarlos. Unas veces con los vencidos en batalla y las más con los expulsados de sus tierras de labor, vendiéndolos como esclavos en las Indias occidentales en pleno siglo XVII, incluidos sacerdotes, mujeres y niños. Al obispo MacMahon lo colgaron, a la par que iban sustituyéndolos por colonos presbiterianos ingleses, pésimos enemigos de los católicos, cuyos descendientes siguen colonizando inicuamente a Irlanda al abrigo del imperialismo británico. Y mientras tanto, la Santa Sede parece mantenerse más en sintonía con los cismáticos anglicanos que con estos fieles católicos, que ya desde el siglo V les predicara San Patricio, el apóstol de Irlanda, convirtiéndolos al cristianismo y ganando su unidad religiosa y política. Y rematemos ya este parágrafo recordando la moraleja que encierra un viejo refrán hispano que dice: No sirvas a quien sirvió, ni ames a quien amó. De la sumisión y el San Benito a la emancipación. Desde el siglo XI, Europa entera persigue y expulsa a los judíos de todos sus reinos, uno tras otro, sin que quede un solo pueblo que no lo haya hecho mucho antes de hacerlo en España, los reyes católicos. Y además, desde el siglo XII, dejando aparte las pendencias entre reyes y pueblos cristianos, el caso es que a los judíos que permanecen entre ellos se les exige en muchas ciudades y villas europeas llevar una señal distintiva en sus vestidos, aunque resultaren ser de muy diversas formas y alcance. Por cuyos motivos, estas cuestiones fueron llevadas al Concilio General Lateranense IV de 1215, y a partir de entonces es el Papa Inocencio II quien prescribe la obligatoriedad de que los judíos lleven en todo el mundo cristiano
una señal que los distinga a todos, hombres y mujeres, de los católicos. El coserse una insignia en sus ropas, llamada vulgarmente en España el San Benito, palabra que pasó al diccionario español. Por consiguiente, ya antes Corno, después de la norma ecuménica, el criterio era unánime frente a los judíos. Fueron los mismos padres apostólicos y los doctores de la Iglesia, desde el propio San Pablo o el mártir San Justino, siglo II, pasando por Santo Tomás, hasta las numerosas bulas y encíclicas papales más próximas, los que advierten y predicen contra la gran malicia e inclinación a la herejía y a la usura del pueblo judío, como igualmente proclive a la bigamia, a la nigromancia y artes de la magia, así como de marcada propensión a la sodomía, por la que incluso fueron condenados por el Santo Oficio varios sacerdotes procedentes de cristianos nuevos y aun por otros vicios ya denunciados por los profetas. Como asimismo el abusar de la confianza de buenas familias cristianas para tomarle esposa siendo ya hombre casado, o la profanación de hostias consagradas y otros sacrilegios, dado su sempiterno odio a todo lo cristiano, motivos por los cuales los judíos fingidamente bautizados eran llamados marranos, y como medida de legítima defensa y necesaria sumisión de los impúdicos intrusos, más de un papa dispuso y la Santa Inquisición exigió que tal señal se mantuviese en todo reino cristiano por las razones conciliares durante aquellos siglos, del siglo XIII al XVIII, dadas las necesidades y exigencias de los tiempos, como del linaje al que el propio Cristo calificó de raza de víboras. El mantener relaciones un cristiano con un judío, tanto en los reinos de la península ibérica Corno, en los demás europeos, era detestable. Avivaba el riesgo de sufrir toda clase de vicios contra las creencias religiosas y aun a poner en peligro las propias vidas y haciendas. Era como poner las desgracias a la puerta de casa, pues hubo médico condenado que declaró haber envenenado a más de 300 cristianos, o haber judío constituido en confesionario sin ser sacerdote, usurpando función y conciencias ajenas, o minar calles de Toledo para colocar pólvora y explosionarla al paso de la procesión de Semana Santa, o llenar por la noche de abrojos hechos por herrero judío, calles del pueblo de Tabara, entre Benavente y Zamora, frecuentadas por cristianos, así como, cosa frecuentísima, el lograr haciendas ajenas por el sistema del préstamo usurario. Las prevenciones contra la soberbia y la codicia del judío fueron acrecentándose en la cultura occidental, tanto entre reyes Corno, entre papas, para poder defenderse contra el cáncer maligno de los que siguen negando a Jesucristo y se consideran los únicos amos y elegidos de Dios. Por eso no es cosa ocasional de un pueblo, de un rey o de un papa, el reaccionar contra el judío, incluso violentamente, porque fueron los pueblos de Europa, aún enemistados entre sí, incluso otros como Abisinia y Etiopía, o América, con sus reyes, virreyes o los papas, en plural, bien asesorados y asistidos de asambleas, cortes o concilios, los que se erigieron a la vez contra el judío, hasta exigirle el llevar una señal sobre el vestido que le identificase a distancia, el ya citado y conocido por San Benito. El San Benito era una de las insignias expiatorias que debían llevar los judíos, no siempre usada del mismo modo y con igual fortuna. En realidad, no tiene su origen en el cristianismo europeo, sino en el Islam. En efecto, en tiempos del emperador Carlomagno, también alcanzó apogeo el califato de Bagdad, gobernado por Harún al-Rashid, quien, alarmado por el creciente poderío del judaísmo en tierras islámicas, emprendió medidas defensivas y, entre otras, la de obligar a los hebreos a llevar una señal que los distinguiera de los musulmanes, una insignia amarilla en el vestido. Estos son sus verdaderos orígenes. En España, al principio, la señal consistía en llevar todo judío sin excepción, ostensiblemente un paño rojo sobre el hombro izquierdo, siglo XIII. Después, ya solo los no bautizados y los condenados, un pequeño símbolo en forma de aspa o X o de cruz, de San Andrés, visible a 20 pasos de distancia, de color amarillo cosida a una tela y a su vez esta a modo de escapulario sobre el vestido o sobre el capotillo corto hasta la cintura, una por delante al pecho, llamada medio San Benito, y a veces otra a la espalda, según la gravedad de la penitencia,
Y además, si era condenado el cristiano nuevo, su nombre se publicaba en la parroquia del penitenciado. El sanbenito como distintivo no tiene a principios del siglo XII la fuerza y alcance que fue adquiriendo con el tiempo. De este siglo ya dan buena noticia de los sanbenitos tanto Alfonso X el Sabio en las partidas, como Santo Tomás de Aquino en De Regimine Iudeorum, en contestación a consulta formulada por la duquesa de Brabante, así como San Vicente Ferrer aconsejando que los judíos trajesen tabardos con una señal bermeja, y los moros capuces verdes con una luna clara. Cuando Gregorio IX fulmina con la excomunión a todos los herejes, con su bula de 1231, España estaba dividida en 4 grandes reinos cristianos, que a su vez fueron rindiendo otros: Castilla y León, Aragón, Navarra y el de Portugal. Y al año siguiente, en 1232, dado que la peste de la herejía se extendía desde Francia también a la península ibérica, el Papa se dirige con un breve al arzobispo de Tarragona para que ataje su penetración y exhorte a ello a todos sus sufragáneos los obispos. En 1233 ya urge a don Jaime I el Conquistador el nombrar inquisidor para Aragón y Cataluña, llevándolo a efecto prontamente, y poco más tarde, en 1242, el arzobispo tarraconense don Pedro de Albalat ya celebra concilio para valorar resultados. En realidad, ya los primeros cristianos españoles se adelantan ante las muchas judiadas. En el concilio iliberitano, Granada 300 a 306, el primero que hubo en toda la Hispania romana, con asistencia de 19 obispos, ya marcan la pauta, pues de 81 cánones aprobados, uno al menos se dedica por entero al bautismo de los judíos. Aún no había moros en España. Y prohibió además a los fieles sentarse a la mesa a comer con los hebreos. Y los reyes visigodos reimplantan la unidad política hispana y con una sola religión, desde que Recaredo abjura del arrianismo en 589 e instaura la fe católica, durante el Tercer Concilio de Toledo y con la guía de San Leandro. 100 años después de la conversión de Clodoveo I en Francia, 496. Aún no había moros en España, pero sí plaga de judíos herejes. Sisebuto les exige ya o conversión o abandonar su reino, expulsando a la mayoría, y Recesvinto, por su parte, manda que se les imponga el castigo de cualquier forma: lapidación, quema o decapitación. Y cuando llegaron los almohades, todavía exigieron más a los judíos, ya que les ponen en el dilema de o islamismo o muerte. Pero el que surge con firmeza es Alfonso X, rey de Castilla y de León, 1252-1284, a quien justamente la fama, por su sabiduría y virtudes, le apodó con el sobrenombre de El Sabio, hijo de Fernando II el Santo, nieto del emperador de Alemania y yerno de Jaime I de Aragón, el Conquistador, pues es el primero en establecer firmes medidas para evitar el trato y relaciones entre los pueblos judío y cristiano, precisamente después de mandar que se reuniesen los más sabios entre moros, judíos y cristianos y tuviesen muchas disputas, desde el año de 1258 hasta el de 1262, y sacar conclusiones, consignándolas en las 7 partidas aparte otras leyes y ordenanzas. Alfonso X veda a los judíos so pena de muerte y confiscación y pérdida de sus haciendas que no predicasen ni convirtieren a ningún cristiano, ni éstos recibiesen medicina de manos de los hebreos, ni comiesen ni bebiesen juntos, ni del vino que judíos hacen, ni entrasen juntos a baño. Mandando también que todos los judíos llevasen una señal de paño encamado en el hombro izquierdo para ser reconocidos como tales, conforme dispusiera ya el Papa y acordado el último concilio lateranense. Es el citado concilio de Letrán IV, romano, del año 1215, en el que consta un acuerdo, en el capítulo 68, sobre que los judíos se distingan de los cristianos en la indumentaria. Pero los reyes que le suceden, aleccionados además por sus súbditos, ni declinan ni aminoran, sino que van confirmando las anteriores medidas y dictando otras más, para preservar al mundo cristiano contra el odio satánico de los judíos. Así, don Sancho el Bravo, en Cortes de Valladolid del año 1292, don Fernando IV, en Cortes de Valladolid de 1295 y en las de Medina del Campo de 1303,
y siendo rey don Alfonso XI, en el Concilio Provincial de Zamora de 1313, promovido por el arzobispo de Santiago don Rodrigo, no solo se repiten aquellas leyes, sino los decretos que 2 años antes había promulgado el arzobispo de Viena acerca de la nación judía. Y se reiteran en 1340, dispuestas en el ordenamiento de Alcalá y en Cortes de Valladolid de 1351, siendo rey don Pedro I, los procuradores pidieron apartar a los judíos del fuero de las villas y que tuviesen sus alcaldes y librasen sus pleitos, pero como ayudasen con dineros a el cruel, también éste les dio amparos, porque eran estragados e pobres, e gente flaca e han menester defendimiento. Y en fin, en Cortes de Burgos de 1367, al mismo rey prestatario apelan y le demandan para que en la casa real non sea ningún judío oficial, nin físico, médico, nin haya oficio ninguno, lo que nunca consigue totalmente el pueblo llano. Porque ni con todas esas medidas fueron grandes los logros de los cristianos, empero tampoco los de los judíos, para liberarse de las maldiciones de Yahvé Dios. Como dice Ricardo Capas, y malos judíos antes, pésimos cristianos después. La repulsa hacia ellos no mengua con el paso del tiempo, sino que por el contrario, va empeorando. Y el odio del pueblo aún fue mayor hacia los conversos marranos que para los otros judíos. En cuanto a su liberación, hay que decir que los judíos nunca alcanzaron su total emancipación, en Occidente hasta 1789, con motivo de la fascinerosa Revolución Francesa promovida por ellos mismos, como ya hemos visto, mucho antes de ser prohibida la esclavitud, que llega hasta nuestros días, aunque por ley esté prohibida. Los ingleses, que fueron los amos y maestros de la piratería y tráfico de esclavos africanos, también traficaron con irlandeses durante la segunda mitad del siglo XVII, y no prohibieron la trata de esclavos hasta 1807. En España, Fernando VII la prohibió para las colonias en 1817. La Iglesia siempre se mostró firme y decisiva en favor de la abolición de la esclavitud. Por el contrario, su actitud fue otra ante al judaísmo, porque siempre ha visto en él el germen maligno de su propia destrucción, la trampa saducea. Cuando los reyes católicos implantaron el Tribunal de la Santa Inquisición en sus reinos, ya hacía 2 siglos y medio que venía fallando en los de Francia, Italia y Reino de Aragón. Pero el caso es que la emancipación de los judíos es algo anterior a la de los esclavos, aunque no tiene lugar sino a partir de la Revolución Francesa de 1789, como decimos. Mientras tanto, además de dispersos, permanecieron sometidos, ya fuese a los reyes de Babilonia, a los faraones, en tiempos de Moisés, a los romanos, o a los reinos europeos o a los turcos, es decir, desde inmemorial hasta el siglo XVIII, y todavía se puede observar cómo continúan dispersos, y comprobar cómo siempre fueron velados por todos los pueblos de Occidente sin excepción, y tanto por los musulmanes como por los reinos cristianos, aparte la hostilidad entre estos, incluida la Iglesia católica, la que se ocupó en numerosos concilios de la cuestión judía, tanto en los ecuménicos como en los nacionales o metropolitanos, incluidos los de Toledo. La equiparación a los derechos de los ciudadanos europeos los fueron adquiriendo hacia finales del siglo XVIII y XIX, en Portugal, en 1790, en Francia, 1791 y 1813, en Países Bajos, 1796, Westfalia, 1808. Prusia, un edicto de 1812 relativo a los judíos, prevé su emancipación pero sin encontrar aplicación. En Austria, la Constitución de marzo de 1849 le otorga a todos los ciudadanos la igualdad de derechos, aunque su total aplicación no tendrá lugar hasta 1867. Lo propio ocurre con la Constitución de 5 de diciembre de 1849 de Prusia, ya sin distinción de confesiones religiosas, y así también en la Confederación de Alemania Norte desde 1869. Quedan abolidas todas las restricciones de los derechos cívicos y políticos, y en 1871 se extiende esta reglamentación a todo el imperio alemán. En Norteamérica también fue en 1790.